Muy bien, buenos días. ¿Cómo están todos? Bienvenidas y bienvenidos a su nueva clase, ¿no?, de enfoque comunitario y terapia ocupacional social. Eh, Tanto tiempo sin verles, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Vamos hablando por el chat. Si hay alguien que quiera prender el micrófono para confirmar si me escucho o no. Hola, profe, sí se escucha. Hola Michelle, gracias por contestar. ¿Cómo estás? Bien, aquí Bienvenida. tomando desayuno. Dale nomás. Bienvenidas también, bueno, a quienes no he visto hace tiempo, ¿no? Porque hay algunos estudiantes que están también en el electivo de terapia hortícola, por tanto con algunos he tenido más comunicación, pero ¿cómo estás, Catalina, Fernanda, Mayra, Tamara, bueno, Paula, Tania, Valesca? Espero que estén muy bien y a los demás, bienvenidos también. Con ellos ya he podido entablar alguna conversación en otras cátedras. Así que, bueno, como siempre, un placer poder escucharles, ver y también hoy día poder empezar también otra etapa, ¿no? Ya están mucho más grandes, están en una etapa en donde ya lo abstracto, lo teórico, eventualmente empieza a hacerse carne, ¿no? Con eh, estos aspectos más prácticos, más situados en relación a también los elementos prácticos y de práctica curricular que ustedes están estableciendo y que están también llevando a cabo, ¿no? La idea de esta asignatura, como también lo ha sido con el profe Julián y lo va a hacer a futuro también en nuestras próximas clases conmigo, es poder traer, ¿no es cierto?, a colación, poder materializar, ¿no?, todos estos elementos teóricos y estas comprensiones epistemológicas que hemos tenido a lo largo del currículum. Así que bienvenidas y bienvenidos. Esta es una clase que tiene también un tinte bastante teórico. La idea es que podamos discutir, podamos conversar, podamos opinar y podamos construir desde ahí. El próximo jueves vamos a tener más instancias de conversación también con otras temáticas. A mí me corresponde poder entregarles la visión del modelo o del enfoque comunitario que tiene es un metamodelo, ¿no? eh, que en definitiva integra distintos modelos, distintas prácticas, distintas estrategias que posibilitan la articulación, ¿no?, de la comunidad y los territorios con las instituciones y por ende también influye en las políticas sociales y públicas que se puedan establecer. Vamos a entender más o menos cómo nace, cómo se estructura, y la idea es que podamos hacer ese contraste también en la experiencia que hemos tenido. Todos hemos sido parte, por ejemplo, de eh, precisamente la instauración de políticas sociales probablemente que han favorecido o no nuestra vida o nuestra calidad de vida. Ya, partiendo ustedes, por ejemplo, con el tema de la gratuidad. ¿Cómo se dio, por ejemplo, de qué manera se estableció, cuáles fueron los costos, cuáles no, ¿no? Y hacia atrás podríamos hablar sobre el CAE, y hacia atrás podríamos hablar de otros tipos de elementos, ¿no?, en donde lo comunitario toma un papel fundamental y donde el trabajo, entonces, en este ámbito también resulta importante. Así que bueno, antes de iniciar, bienvenido Nicolás también, que se está integrando ahora. Me gustaría que me pudiesen hacer un resumen breve sobre lo que han visto hasta el momento y cuáles son sus reflexiones respecto de la asignatura y cómo la hemos ido plasmando hasta este punto. ¿Hay alguna duda que haya quedado? Los contenidos en general que haya escrito el profesor han estado todo claro. Un poco los escucho. ¿Quién me puede hacer un resumen breve de las clases que han pasado hasta el momento? A ver, Paula, ¿cómo estás, Paula? Si me puedes ayudar un poquito hasta aquí para poder hacer el hilo también, ¿no? Conductor. Hola, profe. ¿Cómo está? ¿Me escucha, cierto? Sí, te ¿O no? escucho bien. Ay, sí. A ver, en resumen, lo que hemos visto en clases, hemos visto hartos conceptos, como el de la cuestión social, la nueva cuestión social, la intervención, el concepto de intervención social. Después tuvimos unas clases con la profe Carmen Muñoz sobre lo que era la participación social y la epidemiología social. Eso ha sido como en resumen todas las clases que hemos tenido, o las temáticas. Perfecto. Entonces, esta integración de conceptos, ¿no?, para poder entender lo social, ¿no?, desde su génesis hacia lo contemporáneo, la idea es que en esta unidad, ¿no?, en esta ya casi segunda unidad, podamos ir como vislumbrando, ¿cierto? Y podamos ir también cuajando, ¿no?, llevando a lo práctico, a lo pragmático, a lo experiencial, todo esto elementos. Así que vamos a empezar, ¿no? Esta clase está basada en el trabajo magistral
creo, ineludible para cualquier trabajador social o cualquier profesional que trabaje en el ámbito comunitario, de Víctor Martínez Rabanal. Ya, yo lo voy a subir también a CEDUC para que lo puedan tener. Yo entiendo que ustedes están trabajando a través de Drive, ¿no? Eh, con el profesor Julián, ¿cierto? Que ayer estuve viendo las clases y todo. Sí, tenemos un drive. ¿Se los envío ahí o le es más fácil el CIDEN? De todas maneras, igual lo voy a subir al CIDEN. Pero también se lo voy a pasar a Julián para que lo pueda tener también en el Drive y sea de acceso para todos también. Muy bien. Va a haber ahí entonces este libro que va a ser a la base, ¿no? De todas las clases que vamos a hacer en general. ¿Ya? Es un libro, como decía, es el enfoque comunitario y es un compendio, es una sistematización de un trabajo de vida por parte del autor y por parte de múltiples profesionales también que hacen un esfuerzo importante por ahí por el año 2006 para poder materializar precisamente la forma en cómo se puede llevar a cabo un modelo que también rompe con paradigmas, ¿no? Que están establecidos hasta ese punto, ¿no? Un poco nosotros hemos visto esas rupturas paradigmáticas en epistemología, en estudios sobre ocupación, pero acá la vamos a ver, la vamos a ver acercar. Otra pregunta respecto de la asignatura relacionada con práctica integral. ¿Ustedes ya se separaron? ¿Están ya viendo prácticas profesionales? ¿Están avanzando? Todavía no creo, ¿no? ¿Se articularon como grupos? ¿Sabes quiénes son? ¿Cómo van con práctica? Ok. Entonces no hay división de grupos aún ni nada, ¿cierto? Tampoco de lugares, tampoco se sabe todavía dónde van a ir, aún ninguna de esas Ah, informaciones. profe, está listo los grupos y como también los lugares a los que vamos, solamente Perfecto, que estamos como empezando a trabajar, digamos. ya, muy bien. Bueno, les comento de que también el día de hoy va a haber una entrega de indicaciones. Esta entrega de indicaciones las vamos a subir durante el día, ¿ya? Pero la idea es que hoy día esa información esté también en el portal o en la plataforma en donde se establezca, ¿no es cierto?, la recolección de la información, para que ustedes visualicen también de en qué se va a situar y a qué vamos a enfocarnos en la evaluación del informe que se va a realizar a futuro, ya que es como la evaluación regular. Porque esta asignatura tiene un componente teórico de evaluación y el resto son todos informes aplicados a la realidad. Avísenme si me escuchan bien o mal, por favor. Ahora lo escucho bien de nuevo, solamente que se me había ido la señal, creo a mí. Muy bien. Sí, apagué también mi video por si acaso. Sí, sí, mi conexión creo que bajó un poco. Creo que ahora está mejor. A ver, un momentito. Voy a revisar. Ya. Ahora me escuchan mejor. Me confirman para iniciar. Ah, aló, aló, aló. Sí se escucha, ¿Me profe. escucha, profe? Por... Perfecto. Sí. Ya. Muy bien. Bueno, el enfoque comunitario, vamos a hablar un poco de su origen, ¿no? Nace de la tradición del trabajo en psicología comunitaria, ¿no? Sin embargo, contiene una perspectiva epistemológica mucho más amplia y rupturista y aplicable también a una gran diversidad de ámbitos de disciplina. Por tanto, el enfoque comunitario no es lo mismo que la psicología comunitaria. Esto es importante porque en general, a propósito de también la irrupción de este modelo por el trabajo de psicólogos, ¿no? En los años 90, en principio del 2000, se establece también una corriente importante de psicología comunitaria, eh, que también está a la base, ¿no es cierto?, del trabajo en comunidades durante las últimas décadas, donde hay similitudes, por supuesto, porque de ahí deriva, ¿no?, el trabajo que ya estamos realizando. Sin embargo, es más allá, ¿no?, de lo disciplinar respecto de lo psicológico. Hoy día es un meta enfoque, un metamodelo que integra múltiples elementos que constantemente también pueden estar en crecimiento a la medida que se sistematicen también la información. Un poco como lo que pasa con el modelo ocupacional, ¿no?
modelo de ocupación humana se transforma y también se reaplica y se resignifica y avanza en la medida que se integran otros actores, otras ideas, otras tecnologías inclusive. ¿Por qué? Porque es en definitiva un modelo abierto, ¿no? Y el enfoque comunitario también plantea un poco esta posibilidad de transformación constante. ¿Ya? Es un enfoque transversal también a todas las disciplinas de la ciencia social, ¿ya? Por tanto, no está adscrita solamente a un elemento. Confluye las tradiciones del trabajo con actores comunitarios desde la psicología, la antropología, la sociología, la educación. Un momentito. Voy a pedir apoyo también, si alguien me puede ayudar para que los chiquillos puedan ingresar. Paula, ¿te puedo dejar como coanfitriona, por favor? Sí, sí. Gracias. Como les decía, entonces, desde la psicología, la antropología, la sociología, la educación, el trabajo social, la historia, la economía, en general, todas las ciencias sociales, ¿no? Las traspasa, ¿no? Por el ende, por el hecho, ¿no? De ser componentes sociales, ¿no? De establecerse dentro de la línea y las disciplinas de la ciencia social. En su variante aplicada, es decir, en su variante de aplicación en terreno, ¿no? La ejecución práctica, como lo que ustedes van a hacer, por ejemplo, incursiona en la medicina, la terapia ocupacional, la obstetricia, la enfermería, la ingeniería, la arquitectura, ¿no? Las tecnologías de la comunicación social, las leyes, el periodismo y la filosofía. Tiene que ver con una visión sistémica, ¿no? De los elementos que se conjugan y una visión también sistémica relacionada precisamente con la interacción y el diálogo que existe entre las personas, las comunidades y las instituciones. ¿Sí? Entonces su ámbito de acción está relacionado en la comunidad, ¿no? Y principalmente está establecida, y el enfoque en particular busca poder establecer, ¿no? Y describir y detallar cómo es que los aspectos de aplicación y vinculación entre los aspectos teóricos de la comunidad influyen, ¿no? Confluyen, ¿sí? Y esto a partir, ¿no? De elementos que están también establecidos desde una plataforma común para la participación más articulada, más armoniosa y equilibrada con la construcción de la vida cotidiana en la comunidad. Influye necesariamente, ¿no? En el día a día, en la calidad, ¿no? De vida que uno tiene, de bienestar social que uno puede percibir a diario. La vinculación y aplicación, vamos a entenderla como la reflexión, ¿no? De las consecuencias y efectos sobre en la comunidad sobre las prácticas y los productos relacionados, ¿no? Con los aspectos teóricos que eventualmente se eligen y se establecen para poder intervenir, ¿no? Una comunidad, ¿no? A propósito de las conceptualizaciones de intervención. Sistematización en modelo transdisciplinar de referencia para la práctica cotidiana y la construcción de políticas públicas, ¿no? Esto es importante, finalmente este modelo o enfoque comunitario, ¿no? Viene a favorecer aspectos de sistematización que hemos conversado desde el principio, ¿no? Desde el primer año. Hemos entendido que existe una necesidad importante de sistematización por parte, por ejemplo, de la profesión de terapia ocupacional, no solo en el ámbito investigativo, en el ámbito teórico, sino lo más importante, en el ámbito práctico, ¿no? Y es el ámbito práctico, finalmente, la que va a establecer, ¿no? La diferencia, la que va a establecer esa diversidad de opciones que existen en un marco, ¿no? Y en un lugar determinado. Entonces, ¿qué modelo me puede servir desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista epistemológico, incluso para poder establecer esas diferencias, sin desarrollar, ¿no es cierto?, un dogma relacionado con la universalización, como estamos acostumbrados a entender, por ejemplo, un modelo o un paradigma? Bueno, precisamente esa es la contribución del enfoque comunitario, ¿ya? El enfoque comunitario busca establecer esas diferencias y va a entregar directrices precisamente para poder llevarlas a cabo. Entonces el enfoque comunitario se va a transformar principalmente en una herramienta, ¿ya? Es una herramienta que nos va a permitir poder vincularnos, ¿no? Con la sociedad, poder establecer, ¿no? Máxima, poder establecer estrategias que favorezcan la calidad de vida y principalmente nos va a proveer de estrategias para poder también crear, diseñar, evaluar, ¿no? La gestión y los proyectos que eventualmente podamos desarrollar en nuestras prácticas cotidianas y que tengan un impacto también, ¿no? En la vida de las personas relacionadas con
su acceso, con su bienestar social, que ahí estamos vinculando diversos ámbitos de la vida cotidiana. Bueno, constituye una herramienta para el diseño, implementación y seguimiento y evaluación de políticas, programas y proyectos de intervención social. Es un modelo orientado a la acción, entrega criterios para la práctica en el trabajo comunitario desde las superficies institucionales. Esto es importante, ¿ya? Finalmente, el modelo enfoque de comunitario está establecido y está creado principalmente para poder desarrollarlo a partir de la institucionalidad, ¿no? No es para poder vincularlo desde fuera o como una alternativa a la institución, ¿no? Está vinculado precisamente para poder amarrar y poder comunicar ambos ámbitos, ¿no? Estos ámbitos son precisamente la institución y la comunidad. Es una herramienta, por tanto, para el empoderamiento y fortalecimiento comunitario y para la emancipación desde vida institucional, ¿no? Finalmente, cuando hablamos de, por ejemplo, cambio social, como está ocurriendo hoy en Chile, es un cambio que está al alero, ¿no es cierto?, y bajo las normas de un proceso, ¿no?, de cambio que tiene mucho de emancipación y empoderamiento, ¿no? Comunidades, ¿no es cierto?, a partir de una crisis social importante, se estableció una salida institucional en donde, ¿no?, el empoderamiento y el fortalecimiento comunitario son factores clave, ¿no? Pero se da a partir de la organización establecida, se da a partir de la estructura establecida. Que pueda estar mal o bien, ¿no es cierto?, es algo, una conversación que tiene otros atisbos. Lo que aquí lo importante es que el modelo de enfoque comunitario, el metamodelo, se establece precisamente para poder desarrollar estos elementos emancipatorios que tanto hemos conversado desde la terapia ocupacional social, por ejemplo, desde la vinculación de determinantes sociales en salud, enfocados principalmente desde estas características macropolíticas, ¿no?, desde esta determinación, desde estas determinantes más estructurales, ¿no?, de cómo establecer precisamente un cambio social importante con respeto de la institucionalidad y sin, ¿no es cierto?, la desorganización o sin el establecimiento de una revolución que parta de cero, en definitiva, todo un sistema. ¿Alguna reflexión sobre esto? Respecto de esto, ¿no es cierto?, y lo que estamos viviendo en el ámbito constituyente, yo creo que es bien ejemplificador, ¿no? Recordemos que tanto el fortalecimiento, ¿no?, como el empoderamiento son dos elementos un poco distintos, ¿no? Uno tiene que ver precisamente con el empoderamiento, con la capacidad de la toma del poder, ¿no?, en un sistema para poder desde ahí tomar decisiones. Y el fortalecimiento no tiene el enfoque del empoderamiento, es decir, del arrebato del poder de las decisiones políticas, administrativas, de gobernanza local o nacional, sino que tiene que ver con el establecimiento de estrategias de la comunidad en base a su propia historia y que puedan estar o no en concordancia con la institucionalidad. Ambas, sin embargo, tienen un carácter emancipatorio desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de poder hacer carne y poder hacer realidad aquellas necesidades que como comunidad o como persona percibo que son necesarias para llevar mi vida plena. Hasta aquí, ¿todo claro? ¿Alguna duda? Pueden ir comentando también en el chat, pueden ir interrumpiendo si quieren. Bien, continuamos. Bueno, la base del enfoque comunitario viene a establecerse principalmente a partir de la triple articulación. Y la triple articulación tiene que ver con establecer tres elementos básicos, ¿no?, para la construcción de este modelo, desde el punto de vista epistemológico. Una tiene que ver con la vinculación o la articulación teórico-práctica, y esto es tácito, ¿no? Tiene que ver con la teoría, la práctica y cómo se lleva a cabo, ¿no? Lo institucional y lo comunitario, en términos de vincular, ¿no?, y establecer cómo es que la relación y la comunicación y la participación de la comunidad y las personas se establece en lo institucional y se hace carne, ¿no?, y eventualmente se generan cambios, ¿no?, o cómo a partir de la institucionalidad se generan cambios para la comunidad, positivo o negativo. Y los encuadres positivos y encuadres negativos que básicamente están establecidos y están vinculados con los elementos relacionados con eh, las variantes epistemológicas respecto de cómo me sitúo frente a los fenómenos que voy a presenciar como institucionalidad particularmente, ¿no?, visto desde lo institucional. Y también desde lo comunitario, desde el recibimiento de ciertas políticas sociales o públicas que favorezcan o no mi calidad de vida.
Entonces, esta triple articulación es fundamental, ¿ya? Son tres elementos sustantivos que van a estar dentro, ¿no es cierto?, de la construcción de este enfoque. Cuando hablamos de teoría y práctica, vamos a hablar de los modelos, necesariamente, ¿no? Cuando hablamos de teoría, hablamos de estos aspectos teóricos, ¿no es cierto?, máximas, cánones, que establecen principios, ¿no?, y leyes, ¿no?, casi universalizantes respecto de cómo se establece cierta realidad en cierto sector, en cierto lugar, con ciertas características, y que se comprueba a partir del establecimiento de un método, ¿no?, que asegura un resultado y lo reproduce en la medida de que las condiciones, ¿no es cierto?, sean más o menos similares indistintivamente en el lugar y la forma en cómo se reproduzca. Por tanto, se establecen elementos que eventualmente pueden ser como no ser, y todo eso va a depender, ¿no es cierto?, del establecimiento del método, y eso va a refutar o va a consolidar una teoría en particular. ¿Qué ejemplos de teoría tenemos hasta el momento? Si me pueden nombrar una teoría. Cuando hablamos de teoría, ¿qué teoría se le viene a la mente? La de integración sensorial. Teoría de integración sensorial. La teoría de la integración sensorial, ¿no es cierto?, es un ámbito entonces que tiene que ver con los elementos de investigación. Es una teoría que nace principalmente, ¿no es cierto?, desde la práctica clínica y desde el sometimiento de ciertos cánones y leyes universales de la medicina, ¿no?, y la neurociencia particularmente, que establecieron, ¿no es cierto?, otra forma de ver al ser humano desde el punto de vista de su organización y su capacidad de adaptación en el mundo desde el desarrollo de sus centros integrativos. De ahí se desprenden modelos que pueden trabajar, ¿no?, a partir de esta teoría. Tanto la teoría de integración social también se convierte en un modelo, porque el modelo, en definitiva, van a establecer ciertos ámbitos. ¿Y qué es un modelo? ¿Ya? Les pregunto, ¿qué recuerdan de lo que es un modelo? Una referencia de la intervención, o sea, y el trabajo que se va a realizar. Es como Correcto. la guía, por decirlo así. Es como una guía, ¿no? Es como un manual, ¿no? Sí, Tenemos la teoría, que es como el paradigma, ¿no? Es lo que me ampara, son los supuestos, los fundamentos. Nuestra carrera está llena de teorías relacionadas con la medicina, ¿no? Desde el punto de vista biológico. Paulatinamente nos abrimos a teorías ligadas al ámbito más psicológico-social. exacto. Y desde ahí se establecen los modelos que eventualmente van a entregar estas estrategias para poder trabajar, ¿no? Pero en la práctica entendemos otras cosas, ¿no? No necesariamente todos los modelos nos van a servir, y eventualmente las teorías pueden quedar de repente chicas respecto de una situación en concreto cuando las encontramos, ¿no? Esta tensión Claro. que existe entre las teorías, los modelos y la práctica, el enfoque comunitario la supera a partir del establecimiento de epistemología crítica, que un poco inclusive llevan a redefinir la conceptualización de modelos. No así la de teoría y no así la de práctica, pero sí en particular la del modelo. Y ahora la vamos a ver. Según la visión tradicional, ¿no?, como bien decía Nicolás, un modelo es un cuerpo rígido de procedimientos que deben ser aplicados en una secuencia lineal, como un manual de uso, por ejemplo, sin tomar en cuenta la complejidad de los procesos a los que hace referencia. Es decir, es un moldaje, ¿no? Por ahí viene la palabra modelo, ¿ya? Como la galletita que yo quiero hacer y quiero que sea igual para todas. Desde esta falacia argumentativa que establece en la modernidad respecto de la universalización, ¿no?, la estandarización, ¿no?, que es más una perspectiva, ¿no?, castrense respecto de la igualdad y la interpretación de un principio de igualdad. Se establecen, ¿no es cierto?, estos principios que un poco también se arrastran hasta la actualidad. Entonces, seguimos viendo modelos de intervención que no tienen perspectivas críticas y están amparados precisamente en una visión que es invariable. Ustedes ya han pasado, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo bien tácito respecto a esto. Ustedes han pasado ya biomecánica, ¿cierto? Han pasado modelos relacionados con la neurorehabilitación, por ejemplo, desde el punto de vista periférico, desde el punto de vista central. Esto es una pregunta de Eh, examen, de quinto año. o sea, hemos visto recién ahora, estamos viendo modelo neurorehabilitador Ya. en tema en adultos, estamos viendo. Ah, están con neurorehabilitador, perfecto. Ya. Sí. Pero por ejemplo están con BOAT, están con facilitación neuromuscular perceptiva, ¿no? Con RUT, ese Bo- tipo. Boba te Bóbale. hemos visto. Sí, Ya. eso sí. Y han visto el biomecánico, ¿no? Sí, Sí.
Ya, por ejemplo, aquí hay una discusión importante y un torpeo importante que le voy a dar ahora respecto, por ejemplo, qué hacer. Y esto también tiene que ver con porque hay una visión, ¿no? Una teoría que visualiza al ser humano alejado de su mente, de su contexto, ¿no? La neurorehabilitación es un trabajo clínico, objetivo, medicalicista, ¿no? Que es súper necesario para poder favorecer la rehabilitación de una persona en un contexto específico. Entonces, cuando tú tienes una persona secular accidente cerebrovascular, por ejemplo, ¿no? Que tiene una alteración del sistema nervioso central, tú trabajas con modelos relacionados con la neurorehabilitación, que está a la base de la teoría, ¿no es cierto?, y los modelos del neurodesarrollo, donde se encuentran Bobat, Ruth, facilitación neuromuscular proprioceptiva, la escala de articulación de modelos de Allen, y hay un sinnúmero probablemente de modelos que van a favorecer el trabajo, por ejemplo, con un accidente cerebrovascular. Sin embargo, cuando tú quieres trabajar, por ejemplo, elementos relacionados de tono, ¿no? Asociados a una alteración o eh, un daño en el sistema nervioso periférico, ¿no? Trabajas con otro modelo, que es el biomecánico. Y esto es indiscutible, ¿ya? Porque en definitiva hay principios biológicos detrás, ¿no? Que en definitiva favorecen la idea de que somos un molde, ¿no? Y efectivamente funciona. Tú, si vas a trabajar aspectos biomecánicos, una persona con accidente cerebrovascular tiene que ser muy bien desarrollada y establecida, por ejemplo, para favorecer la indemnidad del hemicuerpo que no está afectado, por ejemplo, para poder mantener tono, favorecer musculatura, rango de movimiento articular, etcétera. Pero no puedes trabajar, por ejemplo, un daño de un sistema nervioso central y utilizar un modelo que tiene una base en una aplicación desde un daño en el sistema nervioso periférico, por ejemplo. Entonces, biomecánico se utiliza para todos los traumas que eventualmente uno puede tener, que pueden ser artritis, artrosis o amputaciones, ¿no? Todos los daños que estén en el sistema nervioso periférico. Ahí sí es conducente, ¿ya? Entonces, eso es un modelo tradicional que también va a conjugar con nuestra práctica y en nuestro razonamiento cotidiano, ¿ya? Nosotros tenemos que tener la capacidad de discernir eventualmente dónde podemos instalar ciertos modelos y de qué manera, ¿no es cierto? Y van a haber instancias, ¿no? Teorías y modelos que vamos a utilizar y que van a estar en esta visión tradicional y eso no significa que queda claro este ejemplo un poco rimbombante respecto de los sistemas nerviosos, los accidentes cerebrovasculares y los esguinces, artritis y artrosis que uno pueda tener, ¿cierto?, a punto de vista periférico. Sí, profe, queda claro. Perfecto. Bueno, pero el modelo que se establece, ¿no?, desde este enfoque, eh, se establece principalmente para lograr un acercamiento más próximo a la experiencia concreta y regular desde la experiencia la validez y su utilidad. ¿Ya? Aquí tenemos un giro importante epistemológico respecto a cómo entender, ¿no?, el modelo desde el punto de vista precisamente como esta guía. Por tanto, no es una guía, ¿no? Cuando hablamos desde el enfoque comunitario, el modelo van a ser orientaciones, ¿ya?, que nos pueden como nos pueden servir y eso va a establecerse en la medida de que se articule una comunicación con la comunidad y esta estrategia también tenga un resultado positivo respecto a lo que yo pienso o la comunidad piensa que debiese existir. Entonces se intenta escapar así de las explicaciones demasiado abstractas y universalizantes de las grandes teorías analíticas a través de la elaboración de teorías de pequeño alcance, de carácter más situacional y más estratégicas y orientadas predominantemente a la acción. ¿Ya? Investigación-acción, que son modelos también metodológicos de acción comunitaria, que vamos a ver en próximas clases, los sistemas de planificación también comunitaria, el diagnóstico comunitario, el diagnóstico situacional, todos esos elementos muy importantes a la hora, ¿no es cierto?, de poder establecer y poder eh, ocupar elementos y estrategias, ¿no?, de los modelos. Aquí, por ejemplo, se establecen, y vamos particularmente durante estas clases, vamos a visualizar tres en particular, pero que puedo extender como puedo también disminuir, ¿ya? ¿Por qué? Porque es ecléctico, ¿no? Abarca un sinnúmero de modelos y eventualmente desde esta visión uno puede utilizar ciertos ámbitos diferentes en distintos sitios. Bueno, parte de las definiciones, ¿no?, y las características que va a tener el modelo respecto de
el enfoque comunitario tiene que ver con que son representaciones operatorias, ¿no? Están ligadas y están necesariamente vinculadas con el hacer, y con el hacer tanto de la comunidad como también del hacer profesional en cuanto a la aplicación de estrategias, ¿ya? Es una proyección también de la teoría, ¿ya? La ejemplifica y entrega criterio de manejo técnico sobre la realidad, pero también constantemente se evalúa sobre la credibilidad, ¿no? Y su eficiencia y su eficacia. Tiene un componente heurístico, ¿no? De la realidad. No debe usarse como un recetario, ¿no? Sino que sirve también para poder crear, diseñar, implementar y revisar estas orientaciones y estas estrategias para su sistematización, pudiendo establecer nuevos criterios, pudiendo establecer nuevas estrategias, pudiendo inclusive crear nuevos modelos. Centrada más en el cómo, ¿no? Más que en el por qué. Por eso es muy de la observación pragmática, muy de la observación práctica, ¿no? De poder establecer, es un ensayo y error constante que se sitúa a partir de ciertas orientaciones. Por tanto, es una transición de nuestros saberes y es la confrontación además también de nuestras experiencias. Es por eso que en la medida que exista mayor experiencia profesional, ¿no? Mayor experiencia también de la comunidad a quien se va uno a someter, con quien se va a comunicar para poder hacer un trabajo, ¿no? Importante y significativo, va a estar a la base también del éxito o el fracaso de aquel mismo, ¿no? Pensemos en comunidades sobreintervenidas, ¿vale? ¿Qué tipo de acciones eventualmente pudiésemos realizar ahí que sitúen o nos den seguridad, ¿no es cierto?, de algún éxito en la intervención? ¿Se imaginan alguna? ¿Alguna institución que esté sobreintervenida? Todas, yo creo, ¿no? Cename. Sename, claro, pero un CESFAM también, un Sí. establecimiento educativo, ¿no? Eventualmente ya los vamos a ver, ¿no? Un poquito más adelante, toda la institucionalidad que tiene que ver con el contacto día a día del público, ¿no? Que resuelve también las dificultades cotidianas, tienen una carga importante y tienen una sola intervención a propósito también de un montón de elementos más de gestión administrativa que son propios también de la institucionalidad. Bueno, y es pragmático, como se lo he mencionado, ¿no? Y es controlada por los éxitos y fracasos de su implementación en terreno. Por eso es importante la sistematización de todo ámbito, de todo acto de trabajo en el ámbito comunitario. En la medida que existe una sistematización, y esto nos resulta tanto en forma positiva como negativa respecto a los resultados que esperamos, vamos a tener, de todas maneras, una vinculación o vamos a tener una historia importante respecto de estrategias que eventualmente pudiesen volver a funcionar o no. Conocer la comunidad desde ese punto de vista es fundamental, pero por lo que sucede en general es que el acto interventivo, la acción de terapia ocupacional en la comunidad, en el ámbito comunitario, nunca se sistematiza, ¿ya? Y si se llegase a sistematizar, se sistematiza en una modalidad eh, individualista, ¿no? Que un poco impera en el avance o retroceso, ¿no? De la persona, el usuario, el cliente, y no en la comunidad como un todo, sino en la individualización y atomización, que eso también nos sesga respecto de las estrategias que uno pudiese desarrollar con el contexto grupal. Inteligibles, comunicables, programables, transformables, ¿no? Es decir, adaptables a las situaciones, a la realidad en donde nos encontramos. Entonces, los modelos tienen que seguir estas características, ¿no? Cuando hablamos desde la perspectiva comunitaria, cuando hablamos desde esta perspectiva social, ¿no? Desde este enfoque que tiene el nombre de la asignatura, hablamos de adaptabilidad constante, hablamos de creatividad, hablamos de capacidad de unificación de variables para poder entregar estrategias, ¿no? Acorde a las realidades que se visualizan y a la necesidad de sistematización, ¿no? eh, con representaciones operatorias importantes, donde la proyección teórica se puede amplificar y no solamente soslayar a una teoría en particular, sino a múltiples. Okay.
La articulación entre lo institucional y lo comunitario. Esto también es un punto crítico. Bueno, estamos revisando los tres, recordemos dónde estamos en los tres puntos de articulación, ¿no? Lo teórico-práctico, que lo acabamos de ver, y ahora estamos en la articulación institucional y comunitaria, respecto, ¿no?, de cómo se visualiza entonces la comunicación entre ambas, que es otro eje central, es otro punto crítico del enfoque comunitario. Y es el punto crítico más crítico de los tres, ¿no? Porque tanto la teoría práctica como también lo relacionado con la articulación comunitaria y las instituciones frías calientes, ¿no? O el encuadre positivo o negativo, tiene que ver principalmente con descripciones, ¿no? Cómo entendemos cierta vinculación desde lo institucional, desde lo pragmático teórico, eh, pero aquí, en la articulación institucional y comunitaria, tendría siendo como la base misma, ¿no? El radier, puesto que es la dimensión que describe cómo se comunica, ¿no? La institución, que va a estar representada, ¿no?, por los poderes del Estado, va a estar representada por las diversas estructuras, ¿no?, asociadas a los servicios sociales, y la comunidad, ¿no? Es todo, básicamente, ¿no? Y desde ahí podríamos desprender estos elementos más de contenido, ¿no?, más de diferenciación epistemológica o teórica, pero aquí es fundamental que podamos detenernos y podamos pensar también y ejemplificar en nuestra vida cotidiana. Así que los invito a que en este ámbito, en estas diapositivas que vienen ahora, puedan también esgrimir sus experiencias. Bueno, es un punto crítico el enfoque, como les decía, es un radier, ¿no? Es la base máxima, ¿no? La comunicación que existe entre lo institucional y lo comunitario. Es la integración y la interpenetración de estos dos mundos, que son distintos, ¿no? Generalmente van a estar siempre acorde a los planteamientos legislativos e ideológicos, particularmente los institucionales, ¿no? Desde el tradicionalismo, por ejemplo, versus las tensiones transformadoras. De aquí podemos tener el ejemplo más clásico, ¿no?, la institución tradicional y la tensión transformadora que, por ejemplo, deriva en el estallido social, que permite la aplicación de políticas públicas y sociales. Particularmente lo institucional tiene una estructura lineal, racional e instrumental, ¿ya? Y hay una alta concentración de la toma de decisiones y un alto nivel de formalización de los procedimientos internos. Esta alta concentración de tomas de decisiones establecen un grado, un grado de segmentación, ¿no? Porque es jerarquía y de especialización de los ámbitos de acción. Por tanto, van a existir instituciones que van a tener componentes importantes de especialización en las altas esferas y van a tener componentes de ejecución también importantes en los ámbitos, ¿no es cierto?, de atención directa o de primera línea con la comunidad, si se puede decir. Sin embargo, estas están concentradas, ¿no es cierto?, las tomas de decisiones no la tienen, ¿no?, las personas, por ejemplo, que trabajan en las líneas ejecutivas, sino que están dadas principalmente a partir de posicionamientos, por supuesto, racionales que tienen que ver principalmente con la capacidad de estudio que tengan las personas, en lo ideal, porque en lo real las instituciones también están coaptadas por el clientismo político. Por tanto hay personas que, a mí me tocó ver, por ejemplo, un kinesiólogo como seremi de vivienda y urbanismo, en Puerto Montt, hace un tiempo, como muy tirado de las mechas, ¿no? Un kinesiólogo, un profesional de la salud, a cargo de la cartera ministerial regional de lo que tenga que ver con elementos eh, del MOSPO, ¿no? Era algo que no tenía ni pies ni cabeza. Y un poco eso sucede también, ¿no?, en la institucionalidad en general, y por eso cada cierto tiempo, particularmente en periodo de elecciones, sale con tanta fuerza el tema de la corrupción asociada, ¿no?, a estos delegados políticos, que en definitiva nadie hace nada, ¿no?, porque finalmente las instituciones también en sus cabezas, ¿no?, en sus direcciones, son finalmente puestos de confianza que necesariamente los partidos políticos o el Poder Ejecutivo, ¿no?, de turno, debe establecer, ¿no?, ciertos criterios de confianza para poder también tener control sobre aquello y poder también establecer y materializar las propuestas, proyecciones, presupuestos que eventualmente se tengan, ¿no? Lo institucional también tiene que ver con elementos relacionados con el presupuesto, ¿no?, y eso lo vamos más adelante, que también influyen, pero de forma eh, importante, ¿no?, en la eficiencia y la eficacia, ¿no?, del servicio que se puede entregar.
Por tanto, la institucional, ¿no? Tiene una burocracia importante, está establecida en ciertos ámbitos, hay de hecho, no sé si ustedes sabían, ¿ustedes conocen el estatuto administrativo? ¿Alguien ha oído hablar sobre ello? Ah, creo que no, pero no se refiere, bueno, ay, ¿cómo se llaman estos? Estos mapas como que hacen, como que muestran la jerarquía de los puestos más importantes. Ya me olvidé el nombre. ¿No es eso? Organigrama, no, Eso. Ay, no, no, entonces no. no, nadie lo ha escuchado, o sea, lo han escuchado hablar, pero quizás no conocen muy bien lo que es, pero es como un poco la diferencia y cómo en poco funciona esta estructura lineal, ¿no? Para que ustedes sepan, de hecho, ustedes, muy probablemente, gran parte de ustedes trabajen en base a este código. Chile tiene dos orientaciones y dos legislaciones que regulan lo laboral. Una que tiene que ver para los trabajadores dependientes en general, ¿no? Que es el Código del Trabajo, y la otra es exclusiva para los funcionarios públicos de instituciones públicas del Estado. Esto quiere decir todos los ministerios, todas las instituciones públicas, hospitales, inclusive las corporaciones municipales. Las corporaciones municipales también se rigen por el estatuto administrativo cuando son plantas. Y esta es un otro código del trabajo. No es relacionado, por ejemplo, con, eh, o sea, tiene por supuesto ciertas similitudes, pero es un código aparte, básicamente, ¿no? Y regula precisamente el actuar, ¿no es cierto?, la responsabilidad a todo nivel que tiene el funcionario público, ¿no? Como personero, como representante del Estado, ¿no? Y del poder ejecutivo, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, ¿no? En el territorio, ¿no? Se establecen otros elementos, eh, eh, hay otra forma también de postular a los trabajos, hay todo un sistema, ¿no? Instalado precisamente para poder establecer precisamente la contratación de personas. Eh, con ciertos elementos también de seguridad social, que actualmente hoy día son bien eh, invisibilizados, puesto que la institucional hoy día, por ejemplo, a sus profesionales, a ustedes les va a tocar. Hay una contratación mayoritaria, por ejemplo, en modalidad honorario. Yo trabajé 7 años a honorario. Establecimos una lucha importante con los colegas en Valparaíso, en la red Sename, para precisamente poder tener contrataciones como ni siquiera, porque el estatuto administrativo tiene tres modalidades de contratación, que es honorario, que es boleta, a contrata, que es plazo fijo, básicamente, todos los años que renuevan o no el contrato, que es hoy día la modalidad que existe quizás para el empleo en el sector público, y la última es a planta, que es el contrato indefinido, pero, ¿no es cierto?, con una situación de seguridad social también importante y con un posicionamiento también desde el punto de vista institucional jerárquico que implica también toma de decisiones e imposibilidad de movilidad o remoción a no ser que cometa un acto gravísimo, ¿no? Como dice Bárbara, claro, es horrible trabajar en horario, no tienes antigüedad ni salud, nada, es una boleta, ¿no? Pero tienes la misma responsabilidad, ¿no? Y nosotros eso alegamos, nosotros, por ejemplo, la figura es entregar servicios a Sename, pero ¿cuál era mi servicio? Es hacer un trabajo de especialización y terapéutico con niños, ¿ya? Y para poder hacer eso, yo tenía que estar contratado, y ahí hay un tema legal que por supuesto no se visualiza y la gente se tiene que organizar, tiene que discutir, tiene que armar paro para poder exprimir esos derechos que están establecidos y que también la institucionalidad pasa por alto. ¿Por qué? Porque dependen de un presupuesto, ¿ya? Y la planta, como per se, también es un presupuesto importante, ¿no? En el gasto público que existe en la institución. Y no subes de nivel, claro, no subes de nivel tampoco, no subes de grado, hay un montón de elementos que no van a aplicar. Por ejemplo, yo tuve un accidente en Sename cuando trabajaba y yo ahí me sentí, chiquillos, muy vulnerable, ¿ya? Eh, sí, los terapeutas también bueno, profesionales en general, a honorarios, hay sindicatos que no tienen una figura legal de sindicato porque no tienen contrato, pero se han logrado hacer movilizaciones importantes en ese ámbito, pero hay un porcentaje importante de contratación de profesionales de la salud y distintos profesionales en el ámbito público que son a honorarios. Ni siquiera contrata. Y la pelea es llegar a contrata, porque ya llegar a planta es irrisorio casi. No es algo que esté en las demandas actuales de los profesionales. Y eso independiente del cartón, ¿verdad? ¿No?
personas súper capacitadas que igual trabajan en horario. Eso es como dependiendo del servicio y también depende del presupuesto y un montón de elementos que eventualmente existen, ¿no? Como les decía, pues, ¿no? Por ejemplo, a nivel incluso de salud, yo tuve un accidente con una colega, nos caímos, ¿no? Porque estaba en una caída no sé, estos programas de cómicos. Se cayó la colega, la fui a asistir, me caí yo, vino otra secretaria, se cayó la secretaria, vino otro colega, también se cayó. ¿Por qué? Porque el lugar donde nos caímos estaba recién encerado y no había tampoco nada que nos avisara que estaba encerado. Entonces, fue una caída fuerte, una escalera ahí al lado, entonces quedamos bien lesionados, particularmente la secretaria y yo. No, la colega y yo. Y esta colega, psicóloga, se fue a la mutual, pues vino la ambulancia y todo, y yo, honorario, bueno, ella era contrata, y yo, honorario, me tuvieron que dejar una colega al hospital regional, porque no tenía derecho a descubrimiento de nada respecto a aquello. Me los tuve que arreglar por mí mismo. Entonces, hay elementos de vulneración importantes en ese ámbito y eso también influye en que una institución también tenga características importantes respecto a la atención de usuarios. ¿Ya? Eh, Muy pocas personas gustan estar en contextos así, donde no existe seguridad social, donde no existe capacidad de desarrollo, donde no tiene incentivos. Pero qué importante es que existan esos incentivos en instituciones, ¿no es cierto?, que tienen que ver con solucionar, ¿no?, aspectos de sufrimientos humanos, por ejemplo. Y eso ya no existe. Entonces, por ahí ustedes también pueden tener algunas experiencias familiares o personales respecto a aquello también, me imagino, ¿no? La base. Bueno, el poder, la institucionalidad y la comunidad. Vamos a hacer un resumen, ¿no?, respecto de cómo se constituye el Estado. Acordémonos que el Estado, ¿no?, se constituye por tres elementos particulares que tienen que ver con la delimitación de un territorio geográfico, ¿no?, un territorio y un maritorio establecido, delimitado y consensuado, ¿no?, con las distintas naciones a nivel global, personas que integran este territorio, ¿no?, y el poder, que está dividido en legislativo, judicial y ejecutivo. Y es el poder, ¿no?, el cual subyuga y controla, ¿no?, los elementos relacionados con las personas y el territorio. ¿Ya? Esa es un poco la vinculación que existe hoy día en particular. ¿Ya? Esto es importante dejarlo en claro, porque desde la perspectiva del enfoque comunitario, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de personas, ¿no?, estamos hablando de personas en sí, estamos hablando o sea, la institucionalidad no habla de comunidades, ¿no?, habla de individuos, ¿no?, aislados, adscritos a categorías. ¿Y cuáles son esas categorías? ¿No? El cliente, el usuario, el paciente, el beneficiario, el pobre, el vulnerable, el sencillo, el adinerado, ¿no? Las clasificaciones están establecidas según diversas características y según diversas también posiciones en base a lo económico y en base a lo coyuntural. Por tanto, hay un énfasis en la relación entre el individuo y la institución, pero no la comunidad y la institución. ¿Ya? Siempre está orientado desde este liberalismo también, ¿no? Desde esta idea, ¿no?, del individuo, de la persona, que es una idea moderna, ¿no es cierto?, respecto de la vida en sociedad. ¿Ya? Soy yo primero, antes que la comunidad. Es autorreferencial, ¿no?, y posicionada como una máxima comportamental, ¿no?, finalmente dadas principalmente en orden de jerarquía, racionalidad, eficiencia, eficacia. Estoy hablando aquí en relación a la institución. Según la expertise que tenga, ¿no?, en la toma de decisiones, existe una importante influencia también en la vida cotidiana, ¿no?, sobre salud, vivienda, educación, pensiones, comunicación e intervención, ¿no? Finalmente, al no establecer un paradigma, ¿no?, desde lo colectivo, desde lo comunitario, se establecen elementos, ¿no es cierto?, que están establecidas a partir de categorías, ¿no? Y esas categorías establecen y determinan, entonces, a partir de estudios estadísticos, la posibilidad o no de acceder a ciertos beneficios en el orden social. Por ejemplo, y para hablar con un poco esta disrupción, ¿no?, y esta disrupción respecto de lo ideal y lo real, ¿no?, entre lo que es la comunidad en los territorios, ¿no?, y el poder en cómo se
busca también vincularse y relacionarse con las comunidades a través como de esta atomización, es que existen también, por ejemplo, proyectos, políticas públicas que no tienen ningún sentido en, en el Vox Populi, ¿no? En lo comunitario. Y una de ellas, por ejemplo, es un poco lo que quiere hacer el gobierno de Chile respecto de la reforma de pensiones, que eventualmente pueden tener características importantes, desarrollo bastante adecuado, donde muchos expertos van a estar muy de acuerdo, donde grandes universidades también van a exprimir sus opiniones, porque en definitiva están asociadas a los lineamientos racionales, lineales, jerárquicos, ¿no? Y que están unidas precisamente por esta epistemología de la modernidad, en donde la razón se disputa en función también de argumentos. En contraste, ¿no?, con la realidad, en donde se existió ya un modelo que fue probado, que fue construido, fue ideado, que fue probado y recontraprobado en este país, ¿no? Y en donde otros países también asumieron estos modelos, pero que al corto andar entendieron que precisamente esta articulación, ¿no es cierto?, de expertise, ¿no?, de esta articulación de una teoría grande, con máximas pomposas respecto del establecimiento social y económico en relación a la capitalización individual, se desmoronó, ¿ya? Hay muchos países que en los sistemas de AFP, si bien no se fueron, se convirtieron también en opcionales para las personas porque, al igual que sucede en Chile hoy día, las pensiones no dieron para poder favorecer la vida básica de una persona en sociedad, o al menos no cumplió con la promesa, ¿no?, en la cual también se desarrolló y nació, que tenía que ver con conservar un porcentaje importante del sueldo. Eso ya no existe, entonces hay una carencia y un empobrecimiento de la tercera edad también que es abismal, ¿no? Y eso situado al conflicto social, pandémico, existe una carencia importante, ¿no?, respecto y la proliferación también de situaciones de vulnerabilidad a nivel social hoy día que son alarmantes desde el punto de vista de las estrategias que se debiesen desarrollar a futuro. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Alguna duda? Profe, lo que mencionó usted aquí en los cuadritos naranjos es como las instituciones ven Sí, a las personas. claro, Ah, estamos ya. hablando como de claro, esta es como una articulación institucional comunitaria, ¿no? Entonces, en esta articulación institucional comunitaria, la institución, per se, ¿no?, hace el énfasis en el individuo, establece que no son comunidades, están escritos en categorías, es autorreferencial la institucionalidad, ¿no? Y se posiciona como una máxima comportamental, desde el punto de vista de orden, jerarquía, racionalidad, eficiencia, eficacia, y busca que el orden social también se hace, ¿ya? Eso también es como una característica de la institucionalidad. Son el ejemplo a seguir, ¿no? Podríamos hablar también de las instituciones castrenses, por ejemplo, ¿no?, respecto de lo que debiesen ser, cómo en definitiva este orden institucional jerárquico también se traslada a la familia, se traslada también a los otros aspectos de la vida cotidiana de las personas que ahí también eh, establecen su vida productiva, ¿no? Pero la institucionalidad también no castrense, la pública relacionada con servicios sociales, también tiene sus limitaciones, ¿no? Bueno, y una característica importante, diría yo, que se sitúa principalmente a principios del 2000 y que hoy día tiene también una diferencia importante respecto del trabajo de Interred, es que las instituciones no conversaban entre sí, ¿ya? Ninguna institución conversaba entre sí, ni las policías conversaban entre sí, ¿ya? Las instituciones estaban vinculadas y están establecidas y se desarrollaban en la medida de que la cartera proveía presupuesto, en la medida que existían sistematizaciones que justificasen su implementación, su aplicabilidad y su reproducción. Sin embargo, para resolver situaciones complejas no existía un trabajo colaborativo. Yo creo que esto a partir, particularmente en infancia, por ejemplo, y en salud, a partir de los casos relacionados con Sename, en la institucionalidad pública, ¿no?, desde el punto de vista de orden de justicia, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista social, se pusieron de acuerdo por allá por el 2015 recién, para poder establecer un trabajo intersectorial, interred, que favorezca, por ejemplo, la resolución de problemáticas a propósito de la unificación de criterios entre instituciones para poder favorecer la vida y el bienestar de grupos en extrema vulnerabilidad. Y hoy día tenemos también un sistema de salud, por ejemplo, que por allá en 2010, ¿no es cierto?, establece y empieza a implementar un programa, ¿no es cierto?, de integración y fortalecimiento a partir, ¿no es cierto?, de la implementación de un enfoque familiar y comunitario.
y centrado en el territorio, ¿no? Lo cual es súper potente desde el punto de vista también de la intervención y también de la posibilidad de acción de los profesionales que ahí también se desarrollaron. Y eso también cambia un poco la cara, ¿no? de la salud pública en Chile a propósito, ¿no es cierto?, de esta implementación, ¿no?, de una salud familiar. Otro elemento importante que tiene que ver también con la comunicación, la articulación entre lo institucional y lo comunitario, el establecimiento y la definición de instituciones frías y calientes. ¿Creen ustedes qué significa esta frase cuando hablamos de instituciones frías y instituciones calientes? ¿A qué puede ir? ¿Alguien por ahí? ¿Qué se les ocurre? A ver si... Profe, ¿me escucha? ¿Sí? Sí, te escucho. Quizás a quienes trabajan más cerca de la comunidad o de los factores más sociales y otras que son más alejadas de la realidad, ¿o no? Por ahí va. Que Súper serían las bien. frías. Sí, sí, por ahí va. Tiene esa relación, ¿no? Como quien trabaja en primera línea, por decirlo de alguna manera, y quien trabaja de manera más abstracta, burocrática, eh, sin atención a personas, ¿ya? Claro. Pero tienen otras características también, ¿no? Bueno, las instituciones frías no trabajan. A ver, ¿qué pasa aquí? Tengo una ventana que está justo a la mitad del... ¿Lo pueden ver, cierto? Sí, se ve bien. Sí. Ya. Las instituciones frías no trabajan en contacto directo con las comunidades vulnerables y generalmente no están próximas a su espacio de vida. Son instituciones abstractas, ¿no es cierto?, de orden burocrático, que resuelven problemas que están también en el orden burocrático, es decir, en el orden de el papel, el documento, la normativa. Podemos hablar, por ejemplo, de instituciones frías, Contraloría, todas aquellos lugares de trabajo donde existe también una burocracia importante, una articulación también de acciones que un poco están fuera, ¿no?, de la atención de personas. Y tenemos, por otro lado, también las instituciones calientes, ¿no? Instituciones calientes son esas instituciones donde, como terapeutas ocupacionales, trabajamos, ¿no? Las escuelas y jardines, los dispositivos de salud, los servicios sociales y públicos, como centros comunitarios, por ejemplo. Chile Atiende, ¿quién ha ido a Chile Atiende? Siempre está. Los bancos también pueden ser instituciones calientes, ¿no?, municipalidades, y las residencias de niños, de adultos, adultos mayores, personas en situación de adicción, etcétera, ¿ya? ¿Y por qué son calientes, no? Porque operan como estructuras disipativas, ¿no?, del calor, pero la calor es una tensión psicológica generada por el sufrimiento biopsicosocial de los grupos vulnerables que acuden a ella solicitando ayuda, apoyo o asistencia profesional. Por tanto, existe también una ansiedad, ¿no?, y existe también un traspaso importante, ¿no?, de carga emocional a los funcionarios que trabajan en su ámbito, ¿ya? Y por eso también existe una enfermedad que en el ámbito laboral es bien conocida como el síndrome de Burnout, ¿no?, el síndrome del quemado, ¿no?, que un poco tiene que ver con eso, ¿no?, con la capacidad de resiliencia que puede tener una persona de enfrentarse al sufrimiento humano, pero no al sufrimiento humano en la medida, por ejemplo, de en la visualización tácita del sufrimiento, sino como elementos que están dados desde frustraciones, desde rabias, desde agresiones, desde malas palabras, desde elementos que están conjugados también con agresiones, ¿no?, constantes. Eh, Principalmente, estas instituciones no están suficientemente preparadas para disipar de manera integradora y constructiva la tensión psicológica a la que se ven confrontadas las personas que trabajan ahí, ¿no? La institución disipa tensión principalmente patologizando a las personas. Eh, por tanto, se recalienta y termina quemando a las personas que allí trabajan. Esta definición es clara en mi experiencia profesional, por ejemplo, lo que sucedía en Senam. Yo siempre hablaba que era una institución patologizante, ¿no? Finalmente, aquí hay un argumento técnico que favorece esa idea, puesto que cada persona que yo, cuando ya estuve 3 años, yo decía que, bueno, el profesional debe trabajar en protección de derechos de infancia, en atención con niños, no más de 2 o 3 años, porque después viene un gasto emocional importante que enferma a las personas en el ámbito psicológico. Y va a enfermar al psicólogo, va a enfermar al terapeuta, a la enfermera, y bueno, las enfermedades, por supuesto, son de carácter psicológico, ¿no? Intrapsíquico.
pero que dificultan la vida y el bienestar de esa persona en particular. Y yo lo evidencié en la mayoría de los colegas con los que me relacioné. ¿Para qué decir los educadores de trato directo, ¿no? Que estaban muchas veces más de una semana dentro del contexto de trabajo sin descanso, porque el estatuto administrativo lo permitía, porque existían también incentivos importantes respecto a las extras, y porque existía una gran carga también asociada a licencias médicas. Lo mismo con los profesionales. Entonces, esta estructura, ¿no? Que está a la base también de la capacidad de presupuesto que pueda tener institucionalidad, que no necesariamente está vinculada, ¿no?, con la realidad que vive el público objetivo, ¿no? O las personas, las comunidades con quienes se va a atender. Muchas veces son presupuestos que son carentes respecto de la resolutividad que puede existir a las dificultades, ¿no es cierto?, que están mandatadas a realizar o a resolver. Por tanto, cuando hablamos de instituciones calientes es que por ningún lugar hay una salida, ¿ya? Por tanto, mi recomendación siempre va a ser, escucha, salud mental, un gran aspecto. Finalmente, yo decidí por salir de ese contexto profesional porque entendía que no me hacía bien, pero no siempre existe esa visión y esa oportunidad, por diferentes motivos, ¿no? Por tanto, ahí también un llamado importante, ¿no?, a la articulación también, premiar la articulación, ¿no es cierto?, respecto de los profesionales que trabajen en estos contextos calientes para poder tener mejores condiciones, porque la condición del trabajo con la persona que sufre, desde el punto de vista de la atención de público, o inclusive desde el punto de vista de la atención profesional en la resolución de las problemáticas, pasa necesariamente por tener una institucionalidad fuerte que mantenga también de manera adecuada a sus trabajadores y que permita precisamente disipar esas tensiones de carácter psicológico que ahí existan. Hoy día eso no existe. En general son contextos carentes, donde hay presupuestos paupérrimos, en donde año a año se disminuye inclusive. A mí me tocó llegar a Sename, en donde en los años que estuve, todos los años se disminuía por supuesto, donde terapia ocupacional no tuvo ningún peso para poder desarrollar ninguna actividad, y todas las actividades que nosotros hacíamos, las hacíamos en función de la articulación de la red comunitaria, ¿ya? Con museos, con universidades, los centros de práctica. Se convirtió en un centro de práctica el Sename precisamente para poder establecer y poder tener ciertos elementos de trabajo con los niños. Y eso a algunos de ustedes les va a tocar también, llegar a trabajar en la carencia absoluta, ¿no? Entonces ahí también el trabajo que puedan realizar respecto de el orden también institucional es importante, porque también va a favorecer necesariamente ese diálogo que va a existir con la comunidad, y por ende también va a resignificar esa relación que es necesaria también para poder resolver necesidades. Si eventualmente yo como Sename voy y hoy día puedo trabajar con un niño que tiene un estigma también asociado a una historia también, ¿no es cierto?, de fracaso. Y finalmente vamos a hablar, bueno, hasta aquí, ¿queda claro? ¿Hay algún ejemplo de instituciones calientes que ustedes piensen o que recuerden como experiencia personal? Todo claro, profe. Buena institución caliente. Hay muchas que se pueden venir a la cabeza. Pero ¿a qué se refiere exactamente con que ustedes recuerden como que Sí, hayamos de su estado? experiencia, pues claro, una municipalidad, no sé, se enojaron, lo trataron mal a ustedes, o algún familiar que estuvo en algún contexto de salud, atención, etcétera. Yo Yo he estando en el escuchado. consultorio, perdón. No, del dramático. Yo estando en el consultorio me pasó una vez que tuve que reclamarle como a la gente porque no estaban respetando a los adultos mayores. Pero era de la misma gente y Claro. bueno, la institución tampoco hizo nada como para velar que, digamos, las personas que se veían mal pasaran primero versus las que no estaban tan mal. Como que estaba pasando cualquiera nomás. Entonces como que eso Pasa. me molestó un poco y le dije a todos los que estaban ahí. Y después me felicitaron adentro y todo por lo que había hecho, pero fue como algo, algo de empatía, o sea, que a mí no me gustaría que, por ejemplo, mi abuela o mi abuelo estuviera, no Claro, sé, 3 horas esperando para que lo atiendan, en malas condiciones, con ya. frío. Entonces eh, ahí las personas que trabajaron ahí pudieron disipar tu tensión psicológica, porque finalmente claro, tú como usuario, por eso es institución caliente, alegaste respecto de un sistema que no estaba funcionando en las garantías que dice funcional, ¿no? Que tiene que ver con exacto.
filas preferenciales. Entonces tú te paraste enojado o no enojado con la asertividad, me imagino, y dijiste, esto no corresponde. Y te Claro, felicitaron. Hay una sí, resolutividad positiva por parte del equipo. ¿Verdad? Porque eso es la idea, porque si eventualmente se hubiese quemado además la persona que la alegaba, probablemente claro, hubiese sido una institución caliente, ¿no? Se hubiese quemado también la persona, te hubiese quemado tú, hubiese tenido una vinculación súper mala, un recuerdo súper negativo, pero al parecer se solucionó bien. Y eso es sí, un se poco también solucionó el bien. espíritu, ¿ya? Ese también un poco el espíritu del ejercicio público y el trabajo público. No enmarcarse, no encuadrarse, no atraparse en la discusión con la persona que llega a esgrimir un derecho o a establecer una opinión respecto de un funcionamiento ideal, ¿no? Tratar de resolver y tratar de disipar es también un trabajo que se hace, ¿no? En el trabajo público o en estas instituciones calientes. Gracias, Gornito, por tu experiencia. ¿Y qué decía No, nada. Paula? Ah, yo iba a decir, profe, lo que se vio bastante ahora en la pandemia, por ejemplo, en los servicios de urgencia, en las UCI, Claro, ahí el personal estaba, yo creo, hasta más arriba de la, claro. o sea, exhausto también, porque después ya se empezaron a enfermar los mismos profesionales, Las después licencias. empezó a haber escasez de, como le llaman las instituciones del recurso humano. Sí. eh, Y sí, pues eso genera estrés en las Mm, personas porque ya no dan abasto y yo creo que hacían turnos ya, jornadas de haber sido extenuantes también, pues, por largas, supuesto. sin descanso. Claro que Así que yo sí. creo que ahí se veía bastante eh, el síndrome del quemado que usted decía igual, porque de hecho después se Claro. empezaron a implementar esto de los bancos de, ¿cómo se llaman? Los bancos de como de reemplazo en Mm, el hospital. Le escuché que después empezaron a entrar como estudiantes a sí, trabajar pues. también en esta. Sí, Sí, estudiante de enfermería de quinto año. Creo que todas las carreras de quinto año pueden como tener como cierta responsabilidad a propósito del momento más tic de la pandemia. Y claro, ¿no? Hay una sobrecarga importante, pero una situación también ajena, una situación bien también puntual que tiene que ver tu día con la pandemia, que también develó un sistema de salud súper frágil, ¿no? Y nuevamente volvemos a la raíz del presupuesto, cómo se establece, ¿no es cierto?, la institucionalidad para asegurar, por ejemplo, el bienestar público. Así que todo eso está en conversaciones inclusive hoy, ¿no? Si la pandemia no ha pasado, pero ¿qué pasa? Hoy llegó la articulación, y bueno, yo creo que el sistema público de salud, con todas las carencias que pueda haber tenido, está tratando de responder y eso creo que también hay que reconocerlo. Creo que es también responsabilidad de los profesionales que estamos, o los que vienen, que pueden también favorecer, continuar también con el fortalecimiento precisamente de esta institucionalidad que va también a favorecer la vida de las personas en los distintos territorios. Eso es así. Es también nuestra obligación, ¿no? Como profesional. Bueno, y el encuadre positivo y negativo, con esto termino, chiquillos y chiquillas, tiene que ver principalmente con el enfoque epistemológico, ¿no? Que está a la base, ¿no es cierto?, de los discursos, a la base, por ejemplo, de la forma en cómo visualizo, ¿no?, a la persona, a la comunidad, al territorio. Desde este punto de vista podemos establecer el positivo, que es el menos frecuente, que tiene que ver con el orientado a capacidades, oportunidades, potencialidades, enfocado en las habilidades, por ejemplo, en contextos de trabajo donde yo he entrado, ¿no es cierto?, y he podido visualizar estos contextos positivistas, o positivo punto de vista, ¿no es cierto?, de orientar atributos, ¿no? Y características positivas de las personas, son, por ejemplo, los orientados a adicciones, ¿no? Problemáticas de drogas, en donde existe también, y a las personas en situación de calle, donde existe precisamente como una necesidad constante de refuerzo positivo respecto de los logros que se establecen, porque la adherencia, ¿no?, y la posibilidad de tener un resultado exitoso en la intervención son bien mínimos. Por tanto, se establecen todos los elementos y parte, digamos, del cambio cultural que se establecieron en esas instituciones en particular fue precisamente en la forma en cómo nos referimos, la forma en cómo visualizamos, la forma en cómo evaluamos, ¿no?, a una persona o a una comunidad. Cuando mi enfoque, ¿no?, se da desde la capacidad, de la oportunidad, de la potencialidad, de la habilidad, la forma en cómo se vincula la intervención también va a cambiar, ¿no?
Diferencia es, por ejemplo, lo que estamos nosotros hoy día aprendiendo, ese currículum, es lo que estamos visualizando en las distintas asignaturas, que principalmente son enfoques negativistas, ¿ya? Son encuadres negativos que tienden a establecer las deficiencias, las incapacidades, los daños, los síntomas, los problemas, con el fin de poder identificarlos y repararlos, ¿no? Es un fin también, es una instrumentalización, ¿no es cierto?, discursiva negativa para también favorecer el bienestar al fin y al cabo, pero que también posiciona desde dentro de la institucionalidad elementos importantes desde el punto de vista también de los tratos, ¿no? En Chile, la epistemología dominante en las políticas sociales, programas y proyectos dirigidos a lo comunitario está basada en el encuadre negativo. Son las políticas asistencialistas un buen ejemplo, ¿no? Este tipo de encuadre también es dominante, por ejemplo, en disciplinas como la psicología y la medicina. Ustedes ya tuvieron psiquiatría el semestre pasado, ¿no es cierto? El enfoque biomédico de psiquiatría para la terapia ocupacional. ¿Qué pueden recordar de esta asignatura? Que se centran ya en como en la patología netamente tal, pues en cómo los tratamientos, los criterios para digamos, poder diagnosticarla o reconocerla, más que nada para nosotros reconocerla, y poder intervenir con el usuario en base al modelo biomecánico o biomédico, no sé. Sí, sí, correcto. Sí, el profe, sí, construimos juntos la asignatura, entonces es bien crítico el profe que le hizo psiquiatría el semestre pasado, así que bien ahí. Pero claro, hay una rama, por ejemplo, de la salud mental que estudia precisamente cómo es que este encuadre negativo también se imbrica en la vida de las personas y causa también daños biopsicosociales respecto, por ejemplo, al estigma, ¿ya? Eh, y bueno, las etiquetas diagnósticas, por supuesto, van a tener también una consecuencia lineal, racional, jerárquica, ¿ya? Porque es así, es lineal eh, y jerárquica, porque para cada patología hay un fármaco, ¿no? Y también está vinculada, ¿no?, precisamente esa forma de poder llevar también el bienestar y la salud, ¿no? Lo comunitario, el apoyo socioemocional, elementos que son casi alternativos para una parte importante de la rama de la psiquiatría, ¿no?, diferente a la salud mental. Por eso existen hoy día colectivos como Locos por Nuestros Derechos, el colectivo Libremente, ¿no es cierto?, quienes establecen otra forma de llevar a cabo esta práctica de salud mental, no de psiquiatría comunitaria, sino de una salud mental comunitaria establecida desde los principios de Franco Basaglia, de la liberación y la democratización de la locura, en donde exista disposición y decisión por parte de las personas si es que eventualmente quieran o no medicarse en base a sugerencia, en base a supervisión, en base a acompañamiento de los profesionales, y no como se hace probablemente hoy en día en base a tratamientos invasivos, ¿no es cierto?, tipo farmacológico, en donde lo comunitario y el apoyo emocional se relega al segundo paso o a un segundo lugar. Las personas que están en estos colectivos, ¿no es cierto?, y que forman parte de los movimientos de salud mental contemporáneo, no les gustan las etiquetas, ¿no? Son personas que tienen cierta alteración en un momento vital, pero que eventualmente esas etiquetas las pueden también sobrellevar en la vida entera, ¿no? Que una persona tenga esquizofrenia hoy día es una, es una etiqueta o es una sentencia para toda la vida. Pero hay personas esquizofrénicas que con compensación, apoyo emocional, pueden volver a tener una vida perfectamente normal, ¿no? Y hay ejemplos de ello precisamente en este colectivo. Hay muchas personas con esquizofrenia que se medican, que tienen un apoyo también y participan, hay otras que no, ¿no? Hay una película que se llama Una mente brillante, que habla de este tema también, que habla de un matemático que logró vivir con sus alucinaciones y convivir con sus alucinaciones, con una mínima terapia farmacológica que le permitió sobrellevar su vida académica. Y aparte, ¿no es cierto?, también del ejercicio comunitario y el apoyo que tuvo por parte de su vida. Cuando ganó el premio Nobel, lo refirió así. Entonces, hay distintos elementos, ¿no?, desde este punto de vista. El encuadre positivo y negativo son elementos que yo creo que paradigmáticamente también estamos citándonos desde la transición. Por supuesto, el enfoque biomédico, asistencialista, visualiza estos elementos y los visualiza y los discrimina precisamente para poder focalizar políticas públicas. Hablamos de la pobreza, la vulnerabilidad, las etiquetas diagnósticas en general.
Bueno, y aquí un poco elementos que podemos después revisar ya la próxima semana, o sea, el jueves, se los dejo aquí para que lo puedan revisar, ¿no es cierto? Y lo podamos discutir, a ver si la pueden explicar en función de los contenidos que hoy día hemos visto, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos el modelo, ¿no? La división de la red de APS, ¿no? Cómo es que hoy día se articula y cómo es que hoy día trabaja, ¿no? Todas centradas desde el modelo de atención integral de salud familiar y comunitaria. Aquí tenemos también cómo es que funciona, por ejemplo, a nivel sistémico, ¿no? Precisamente el sistema APS, ¿no? El sistema, la red integrada de servicios de salud. Aquí tenemos también un ejemplo mucho más específico de cómo funciona los centros de salud mental o los dispositivos de salud mental respecto de la red. Es un poco lo más ejemplificante que podemos tener desde el punto de vista de la institucionalidad. Así que eso lo vamos a revisar para el próximo jueves. La idea es que puedan interpretar en base a los elementos que ya hemos revisado hoy día y podamos conversar al principio de la próxima clase. ¿Profe, esos gráficos los va a subir o el Sí, PPT? No sé. Ah, ya, sí, ok. voy a subir el PPT. Ya, bacán. Así que Gracias. eso, pues chiquillos, estamos listos hasta acá. Ya no hay más que decir. Espero que se encuentren muy bien. Ya estamos pasadito la hora, harto, así que ya la próxima clase trataré de articular los tiempos. Pero es importante pasar todos estos contenidos. Es bien densa la unidad, así que también les invito a que puedan colaborar o leer también los materiales que eventualmente vaya a hacer.